Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bienvenidos y Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más en un programa de Mad Cristiano sin filtro. Y el día de hoy estaremos abordando un tema bastante importante y de hecho no es tan complejo. De hecho, creo que es un programa que hubiéramos abordado hace mucho tiempo. No sé por qué no lo habíamos hecho, pero bueno, ya está aquí. Vamos a estar platicando un poquito acerca de esto. Pero antes de velar cuál es el tema del día de hoy, me gustaría que hiciéramos una oración. Así es, como siempre, tenemos que comenzar con una oración. Así que todos los que nos estén viendo, nos estén escuchando, si nos pueden acompañar en una oración, si lógicamente si puede, ¿verdad? Ah, no queremos que alguien esté manejando y diga, voy a orar y cierre sus ojos. Entonces, vamos a orar para iniciar esta transmisión. Bendito y amado Padre Celestial, gracias Señor por la vida, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. En esta hora nos acercamos, Señor, buscando que tú hables, Señor, por medio de tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga reflexionar y nos haga ver, Padre, lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pido por cada una de las personas que nos escucha y nos está viendo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un tema que nosotros titulamos como la Biblia, un libro sin igual. Justamente vamos a estar hablando de esto, ¿no? De la Biblia. ¿Cuáles son algunas características que tiene? ¿Por qué es uno de los libros o el libro más importante en la historia de la humanidad? Y pues, ¿por qué nosotros los cristianos lo tomamos como una guía para nuestra vida, ¿no? Así es, así es. Como tú decías al principio, Aaron, el tema en sí puede ser fácil, ¿no? Y si quisiéramos, en 5 minutos te la resumo, pero a veces es importante, am, pues, reflexionar un poquito acerca de esto, porque yo leía un poquito acerca de cómo llegamos a tener la Biblia y la verdad me sorprendía bastante. Como siendo un libro tan importante para la vida del hombre, pues es muy siempre ha sido muy atacada o simplemente tiene una historia muy, muy interesante y a mi forma de verlo muy bonita. Y de eso vamos a estar hablando, de cómo la palabra de Dios llega a nosotros el día de hoy y cómo pues sigue siendo útil para el cristiano, ¿no? Así es. Y pues bueno, creo que para poder empezar con esto, primero hay que hablar de cuál es el origen de esta Biblia. Y para entender el origen tenemos que saber y reconocer que la Biblia es inspirada por Dios. Y digo que tenemos que reconocer esto, porque hay muchas personas, hay muchos estudiosos que conocen la Biblia al derecho y al revés, y aún así prefieren negar el hecho de que esta Biblia ha sido traída a nosotros gracias a inspiración divina. Y se escudan muchas personas en decir, bueno, es que fue escrita por seres humanos. Y es como, pues claro, o sea, ¿quién va a escribir la Biblia, no? Pero aquí realmente lo que importa es que son seres humanos, hombres de Dios, que fueron inspirados por Él para escribir el mensaje de Dios a través de sus propias palabras, con sus interpretaciones, no del mensaje, sino de cómo se veían las cosas y del contexto cultural en el que se encontraban. Y creo que esta es una de las cosas más impresionantes, Marco, de la Biblia, y es que no fue escrita por hombres de una misma clase social, no fue escrita por hombres de un mismo periodo de tiempo o de una misma cultura, sino que fue escrita por más de 40 autores de diferentes niveles sociales, de diferentes culturas y de diferentes periodos de tiempo. Así es, la Biblia, ah, yo creo que le podemos llamar un libro único, ¿verdad? Porque estaba viendo la otra vez, ¿verdad? A veces me surgen videos y acerca de reseñas de libros y siempre viene, ¿no? Que pues esta parte no tiene mucho que ver con esta otra parte, o el escritor se equivocó y estamos hablando de un mismo escritor en pues un mismo periodo de tiempo. Y si vemos la Biblia, como tú mencionabas, Aaron, 40 hombres o un poquito más de 40 hombres de diferentes tiempos, diferentes épocas, de diferentes estilos de escritura, ¿no? Porque tenemos poesía, tenemos historia, tenemos muchas diferencias, ¿no? En cuanto al estilo de escribir, pero es
tan única en el sentido de que todo está de acuerdo, nada falla, todo es muy único y está muy unido. Entonces, esto yo creo que debería hacer que nos pongamos de perdida un poquito alerta, ¿no? Para aquellos que dicen, no, o dudan todavía de que la Biblia no es como la gran cosa, porque fue escrito dentro de un periodo como de 1600, 1400 años por ahí. Aproximadamente así es. Entonces, mil imagínate, seiscientos yo estaba viendo de una persona que escribió como 5 libros en un periodo de 20 años y no, un libro a veces se equivocaba y no tenía nada que ver con aquel, o un Así pasa, así personaje pasa. hacía algo diferente, o simplemente lo que había establecido al principio y ya como que lo desecharon al final. Pero este libro 1600 y todo está unido, nada está por separado, nada se contradice, aunque a muchos les gusta decir que sí, pero pues no hemos leído bien. Pero eso es lo interesante, ¿no? Como un libro que fue escrito por tanta gente llega a ser tan unida. Así es. Eso es lo que me sorprendió cuando veía todo esto. 1600 años. Wow. Y aquí es donde es que a lo mejor muchas veces lo decimos muy sencillo. Muchas veces escuchamos esto y decimos, sí, pues 1600 años, 40 personas y demás. Pero hay que entender esto. Muchas de esas personas se conocieron entre sí, está bien. Pero muchas de esas otras personas no tenían ni idea que existían los demás, ni siquiera sabían que alguien más años antes había escrito algo similar a lo que ellos están escribiendo ahora. O sea, la única razón, o no razón, sino más bien la única respuesta para explicar este suceso es entender y reconocer que todo esto es gracias a inspiración de Dios. Y para esto me gustaría mostrar una imagen que, que tengo aquí. Como pueden ver, a lo mejor esta imagen ya la han visto en redes sociales, en algún video de YouTube o algo, pero esta imagen muestra la cantidad de referencias cruzadas que hay entre versículos de toda la Biblia. Entonces, esto es algo impresionante, porque un periodo de 1600 años, con más de 40 autores diferentes, de diferentes partes del mundo, de diferentes culturas, de diferentes estratos sociales y con diferentes estilos de literatura, pueden hacer referencia unos a otros en el mensaje que están escribiendo. Esto ningún otro libro puede hacerlo. Eso es algo único, esto es algo espectacular. Y desde que yo vi esta imagen, pude entender realmente la grandeza con la que Dios hace las cosas. Recuerden, este es un libro con inspiración de Dios. Dios inspiró a las personas que lo escribieron para dar este mensaje a la humanidad. Por eso también es que hemos visto que ah, se ha preservado el mensaje durante miles y miles de años. Y creo que esto es algo de lo que podemos empezar a platicar ahorita más adelante. Y sí, de hecho, para allá iba, ¿no? En el sentido de que ya tenemos, ¿no? Esto, que es cierto, muchas veces no nos ponemos a pensar, pues 1600 años, ¿cómo puede estar todo entrelazado? Y pues sí lo está, y lo vemos. Esta imagen me gusta mucho, desde que lo vi la primera vez, simplemente quedé muy asombrado, porque es cierto, a veces necesitamos como que algo más visual para entender de lo que estamos hablando. Así Pero es. otra cosa es lo que tú decías, cómo se ha mantenido el mismo mensaje, la misma palabra, aunque, como podemos saber, pues lógicamente no se escribió en español, ¿verdad? O en el castellano, Sí, sí, pero sí. cómo el mensaje ha permanecido y ha sido el mismo. Y yo creo que es otra de las cosas que es muy interesante, ¿no? De la Biblia, cómo ha permanecido hasta el día de hoy, ya que por datos históricos sabemos que no a toda la gente le agradó la Biblia y muchas veces siempre, no muchas veces, casi siempre se la ataca a la Biblia, que es lo interesante. Estamos hablando de un libro, algunos lo llaman un libro vivo, porque no necesita de nadie para defenderse y para preservarse, en el sentido de que ella misma habla, ella misma actúa y ella misma continúa.
a pesar de tantas cosas. La otra vez estaba leyendo acerca de cómo también la Biblia fue llevada al público, porque también quería ser privada de otra gente. No todos, había cierta gente que no quería que la Biblia fuera leído por todos, simplemente por un estatus, ¿no? Por un tipo de clase. Y hubo Así es. gente que peleaba para que fuera traducida. Entonces, eso es lo que se me hace interesante de esto, que la Biblia siempre está buscando la manera de llegar al hombre. Entonces, eso también tiene que ser único, ¿no? Porque no conozco muchos libros que la gente quisiera banear constantemente por tanto tiempo. Así Algo es. de importancia debe ser, ¿no? Para que tengamos un libro que a lo largo de la historia hay gente que simplemente no quiere que sea, o no quería que fuera público. No Así sé es. qué tú piensas, Aaron. De hecho, ahorita que platicabas de eso, Marco, me vino a la mente el hecho de la reforma protestante, Mm, Martín Lutero. Simplemente, ahora no hablando específicamente de traducir la Biblia a a otras lenguas, sino solamente hablando de traer el mensaje de la Biblia a todas las personas. Porque como tú dices, antes solamente era reservado para unos pocos y esos pocos, al no hacerlo disponible para las demás personas, podían dar el mensaje que ellos quisieran escudándose en decir, es que yo soy un emisario de Dios, es que yo tengo la interpretación, el mensaje correcto. Y luego les dicen, bueno, te creo, pero préstamelo para leerlo y confirmarlo. No, no, ¿cómo crees? Hereje, ¿no? Entonces, técnicamente algo así fue, ¿no? En pocas palabras, así como te lo resumo así nomás, sencillo. Pero es verdad esto, siempre a través de las dificultades, a través de los problemas y las tribulaciones en la historia del ser humano, la palabra de Dios siempre ha permanecido, se ha preservado. Y eso podemos verlo en muchos diferentes ejemplos. Simplemente, si buscamos en las noticias, estaba viendo las noticias de la semana pasada, en los incendios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros de incendios que suceden en casas o hasta en iglesias y la palabra de Dios sigue estando ahí? O sea, no se quema la Biblia. Y con esto no estamos atribuyéndole algún tipo de poder al material con el que está hecha la Biblia. Simplemente es una manera en la que nosotros podemos entender que el mensaje de Dios va a seguir adelante. Y aquí es lo importante también. Cuando no ha habido quien ah, enseñe el mensaje de Dios, Dios se ha hecho presente en esos momentos. Aun cuando no ha habido un texto escrito que tú puedas estudiar, Dios se ha hecho presente en tu vida. Hay que recordar simplemente el caso de Abraham. Abraham no tenía una Biblia. Abraham no tenía textos sagrados que él podía leer para entender qué es lo que Dios quiere decirle. Y aún así, Abraham era alguien que caminaba con Dios. Era alguien que seguía la voluntad de Dios. Era alguien que tenía una relación con Dios. Tenemos también el caso de Noé, incluso más atrás. Noé era uno de de hecho, era el único hombre justo en la tierra en ese entonces y no tenían ningún texto escrito para poder basarse en decir, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Porque realmente lo que importa aquí no es el pedazo de papel, sino el mensaje que está escrito. Y esté un mensaje ya puesto o no, Dios va a presentarse a las personas. Pero si nosotros ahorita tenemos al alcance de nuestras manos el mensaje escrito, pues hay que usarlo, hay que leerlo. y no me había puesto a pensar en eso, pero entonces es una gran bendición, yo creo, ¿no? Porque, como tú decías, si estos hombres que no tenían lo que nosotros sabemos que es la palabra de Dios, y ellos buscaban de Dios, y era tal su relación, y así lo marca, ¿verdad? En las escrituras. Entonces nosotros que ya tenemos ahora la verdad, la palabra de Dios así completa, yo creo que es una mayor bendición, como tú dices, ¿verdad? Hay que comenzar a usarla, hay que aprovechar lo que Dios nos ha dado. Y como estamos viendo, es una palabra que tiene su historia y tiene todo un recorrido que, que si tú te pones a verlo, pues, vaya, que bendición es tener a hoy en día la Biblia. Y muchas veces como tú dices,
no tomamos o no la aprovechamos o nomás la tenemos abandonada. A veces hay gente que ahí tiene, ¿no? Sus 3 4 Biblias y pues nunca las abrimos, pobrecitas. Así es. No, Ah, para la foto para el Facebook, ¿no? Miren, ya llegó mi nueva Biblia de estudio, interlineal y que no sé qué. Y de así. repente, ya nunca la abrí. Bueno, no es ataque. Hay No, no, obviamente sí se lee, pero digo, en general, esto nos pasa a todos en algún momento, sí, sí, que empezamos a querer estudiar la palabra de Dios, pero luego algún tiempo se nos olvida, tenemos la Biblia ya arrumbada, empieza a llenarse de polvo y no la estudiamos teniendo la oportunidad y el privilegio de poder estar ahí para estudiarla. así es, así es. Esto me recordaba a que la Biblia fue uno de los primeros libros que imprimieron, ¿verdad? De hecho, fue el primero, Fue el así es. primero. Sí, fue el Ten primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, que fue creo que fue alemán, no quiero regarla, pero de hecho tengo entendido que fue el primer libro impreso hacia a gran escala. eh, bueno, no me acuerdo si fue el mismo tiempo o fue un poquito después, ya cuando la lengua más popular era el latín, pero llegó una Biblia que le llamaron la Biblia del oso, no sé si tú te sepas esa, Aaron. Caray, ¿cómo es eso? Pues, ni parece Biblia, nomás es un libro con un oso. Okey, creo que he escuchado la historia, pero no sé, a ver si nos puedes Este, iluminar. esto, lo digo, pues, para que podamos un poquito también apreciar, ¿no? Lo que hoy tenemos en ese tiempo, en esa época, que no me acuerdo la fecha, pero tengo entendido que los libros religiosos eran prohibidos, entonces no podía haber Biblias, no podía haber nada de ese sentido. Entonces un hombre muy inteligente decidió hacer la Biblia, pero en vez de ponerle Biblia le puso simplemente un oso Ujú. y le llamamos la Biblia del oso porque fue una manera de compartir la palabra sin que nadie se diera cuenta que era un libro religioso. Entonces, Guau. muchos de estos detallitos vemos en la historia, como muchas veces no quieren que la Biblia llegue al hombre, pero aún así llega. Aún así Dios quiere compartir ese mensaje. Como tú dices, Aaron, muchas veces, no se necesita tal cual del papel, se necesita el mensaje y hombres dispuestos a compartirlo. Así es. Y la Biblia en papel, hoy en día, ¿verdad? Que lo tenemos en línea, que es una mayor bendición eso, pero siempre tener y pensar en la Biblia, es bonito recordar todos esos eventos de cómo llegó a nuestras manos, porque muchas veces, pues, lo tenemos, yo creo, a veces, creemos que, pues, ahí está en el Internet, o, ay, tengo una Biblia en la casa, pero la palabra de Dios también pasó por su proceso, ¿no? También Ujú. hubo sí, sí, pasó por estos procesos que a mí me sorprenden, la verdad. Hubo muchos que querían quemar todas las Biblias, pero hubo personas que guardaban cachos y al último los unificaban para volver a reconstruir, ¿no? Lo que antes era su Biblia. Simplemente me queda muy impactado cómo siempre había sido perseguida y hoy tenemos una. Hoy tengo una en mi celular, hoy tengo una aquí en mi casa y nadie me la arrebata, ¿verdad? Yo puedo ir a la hora que yo quiero, puedo ir a abrirla y leerla. Pero sí, a veces es bueno Ujú. recordar la historia, ¿no? De todo. Porque si se nos llega a olvidar, entonces no le vamos a tomar el mismo valor. Si así Así es. entendemos que la palabra de Dios debería ser algo sagrado, o en el sentido que deberíamos apreciarlo porque es la palabra de Dios. Ahora recordar todo lo que pasó para que yo la tuviera, creo que la vuelve un poquito más especial. No sé qué tú piensas, Aaron. No, totalmente, bro. De hecho, no sé si han visto un video. Ya tiene algunos años este video, recuerdo haberlo visto hace un par de años, pero ahorita está en mi memoria porque lo vi justamente ayer. El video de una señora, una abuelita, que le está dando regalos a sus nietos. Entonces, a los 2 primeros nietos les da un billete de $5, creo. Pero a la tercera nieta le dice: "A ti te voy a dar un regalo más especial". No porque los demás no merezcan algo especial, sino porque lo que yo tengo para ti es específicamente especial. Entonces, la niña, pues, una niña chiquita, a lo mejor como de 7 años, más o menos,
así se queda pensando y dice, pues, ¿qué será ese regalo, no? Entonces la abuelita, así de su espalda, le muestra una Biblia, que es una Biblia ilustrada que la niña quería desde hace mucho tiempo. Entonces, en cuanto esta señora le da esa Biblia de regalo a su nieta, la nieta empieza a llorar de alegría, corre a abrazar a su abuela, porque es un libro que ella anhelaba tener. Entonces se me hizo algo muy bonito. Pues como muchas personas en los comentarios nos enternecimos con ver la reacción de esta niña al recibir su primera Biblia, pero luego vemos el otro cara, la otra cara de la moneda. Y eso lo vi en un video en Instagram. Y mientras le iba dando un poco más para abajo, me topé con otro video más desgarrador, más desalentador, donde es una marcha del orgullo LGBTQI más, donde están quemando Biblias, donde hay una persona que está predicando, corren hacia esa persona, le empiezan a atacar, le empiezan a dar de palazos con los carteles, agarran su Biblia, la rompen, le empiezan a tirar por el suelo. Entonces me pongo a pensar y digo, qué terrible la situación en la que estamos nosotros, porque es algo muy bonito poder tener el corazón como esa niña, tener el corazón como esa niña de anhelar poder leer la palabra de Dios. Pero tristemente estamos en una sociedad donde lo otro es lo que está empezando a normalizarse. A lo mejor todavía no hemos llegado en ese punto en donde todos veamos normal el destruir propiedad ajena, pero poco a poco es como se van normalizando las cosas. Entonces, cuando yo me pongo a analizar esa situación, me doy cuenta de que muchos de nosotros somos bendecidos, somos privilegiados por tener la oportunidad de leer la palabra de Dios, aun cuando otros quisieran hacerlo y no tienen los recursos o no tienen la posibilidad de hacerlo, o aun cuando otros están atacando la palabra de Dios directamente. Nosotros tenemos la oportunidad de leerla, tenemos la oportunidad de estudiarla, tenemos la oportunidad de guardarla en nuestro corazón. ¿Y por qué muchas veces nos vamos por el lado de la apatía? De decir, luego la leo. O en los devocionales diarios que debemos ser, decimos muchas veces, ay, no, ya me dio sueño, ya mejor mañana la leeré. Al cabo ese capítulo ya me lo sé de memoria, ¿no? Entonces, aquí no estamos haciendo énfasis en que deben llevar una práctica en específico, no estamos hablando de rituales, no estamos hablando de ceremonias, estamos hablando simplemente de que es bueno que nosotros entendamos el privilegio que tenemos de estudiar la palabra de Dios y no solamente lo entendamos, sino que lo aprovechemos y aprovechemos esta oportunidad para realmente leerla, estudiarla y guardarla en nuestro corazón porque nosotros podemos ahora ver que como dice, ah, a ver, aquí lo tengo. Sí, como dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia nos está diciendo que todo esto nos va a ayudar a nosotros a poder ser personas como Dios quiere que nosotros seamos, a poder tener un corazón similar al corazón de Dios, a poder empezar a escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si nos quejamos de la sociedad actual tan depravada en la que vivimos, pero no tomamos las herramientas que Dios nos da para poder solucionar estas situaciones, entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos tomando, no estamos haciendo nada para corregir las situaciones que encontramos, porque en la Biblia nosotros sabemos que es dada por inspiración de Dios y es una guía para nuestra vida. Es donde nosotros podemos conocer a Dios y es donde podemos encontrar consuelo. El mundo necesita eso. El mundo necesita escuchar de Dios. Entonces, los que tenemos la bendición de poder tener una Biblia en nuestras manos, hay que utilizar esa bendición para ayudar a aquellos que o no quieren escucharla o todavía no han tenido la oportunidad de leerla. Entonces, pues simplemente quería compartir eso en lo que estuve pensando los últimos días, porque sí me impactó mucho todo lo que estuve pensando. Y, y
qué interesante porque llegas a algo que que yo estaba pensando, es que la Biblia, como tú decías, a pesar de ser escrita por hace ya algunos años, cómo sigue siendo muy actual, cómo sus Así es. mensajes, como tú decías al principio, aunque fueran escritos por diferentes personas en diferentes tiempos, diferentes contextos, en todos los sentidos, ¿no? Sociales, económicos, diferentes, a veces hasta el lenguaje era un poco diferente, estilo literario, y todo lo que hemos visto, cómo se ha preservado, pero sigue siendo actual, sigue hablando al hombre, Ujú, cómo todavía tiene mucho que ver con nuestra sociedad. Eso es lo importante y por eso nosotros sabemos que es la palabra de Dios, sabemos que no tiene error, sabemos que es necesario y útil para la vida del cristiano porque vemos que ella cambia y transforma y regenera cuando tú le das la oportunidad. La Biblia es muy, muy interesante y como dice Aaron, ya sabe que a veces cuando la leemos pensamos, "Ah, esta ya me la sé de memoria, Ah, la historia de Noé, sí, cómo no, la vi en la escuelita dominical, ya me la sé. ya me la sé". Y aquí tal vez una recomendación es que verdaderamente ponle atención a todo lo que lees. Yo, precisamente hablando de la historia de Noé, la leía hace poquito y me daba cuenta de detallitos que yo digo: "Ah, pues yo no sabía, yo no sabía eso, o eso nunca me había puesto a pensar de esa forma". Simplemente la palabra, aunque leas el mismo versículo una y otra vez, si tú tienes la disposición de escuchar lo que Dios te tiene que decir, te voy a asegurar que ese mismo versículo pueda hablar a tu vida. Simplemente es buscarlo, leerlo con esa intención, porque si nomás lo vas a leer por leer, pues, con cualquier libro, pues, si nomás lo vas a leer por leer, no vas a saber ni de qué se trató. Ujú, Pero si a la Biblia le das ese tiempo, como decía Aarón, ese tiempo de devocional, un versículo puede cambiar muchas cosas, un versículo puede hablar a tu vida. Y lo más importante aquí, como decimos, es el contenido del mensaje y la palabra nos invita a que comencemos a vivir la palabra, que es algo muy interesante, que es comenzar a entender lo que dice y actuar a conforme a lo que dice. ujú, Entonces nuestra sociedad va a poder ver a Cristo, que es lo importante. Y entonces ese mensaje, la palabra de Dios, va a llegar a ser algo, como decía ahí en segunda de Timoteo, algo que ayude a la sociedad a que se comporte, a que busque y que sean personas agradables ante Dios. Entonces, eso es lo importante de este libro y por eso es que es tan importante y es por eso que lo consideramos como un libro que no tiene comparación, porque es la única que puede hacer eso. Hay millones y miles de libros llenos de filosofías, ideas, pero todas están incompletas, todas fallan en algún punto, todos necesitan de otras fuentes que luego se contradicen y ninguno te va a llegar a ayudar tal cual como la Biblia. He tenido la oportunidad de leer algunos, libros acerca, pues, lo más cercano a hoy que podemos decir, una psicología o filosofía, y siempre, siempre me entran muchas dudas, y siempre resulta que sus formas de pensar están muy cortas, tienen muchos, círculos que no llenan otras necesidades o vacíos, que de hecho ya estuvimos hablando de las necesidades en un video, una transmisión anterior, pero por eso la tenemos como divina, porque no importa cuántos libros hemos traído, no importa cuántos libros yo personalmente he leído, no les encuentro que estén, que llenen y que puedan verdaderamente aportar algo completamente a mi vida, no que haya detalles buenos, simplemente no lo van a hacer como lo hace la palabra. Dice la palabra, dice la misma palabra de Dios que ella es poderosa y que ella, que debemos estar hablando de esto. Entonces, por eso tenemos a la Biblia como nuestra guía, por eso la tomamos y por eso es importante y por eso la queremos atesorar en nuestro corazón, porque solamente ella nos ayuda verdaderamente en todos los sentidos, no se queda, ahora sí que no se queda corto. ujú. Así es. De hecho, ahorita con eso que dijiste, me gustaría hacer un paréntesis, y es que
el otro día estaba leyendo algunas cosas y me di cuenta que la gran mayoría de religiones en el mundo consideran a Jesús como una buena persona, con buenos valores, a lo mejor lo consideran un profeta, pero no lo quieren reconocer como Dios. O sea, quieren considerar que es un buen hombre, pero no quieren reconocer su divinidad. Y eso es algo interesante porque ellos dicen, sí, Jesús es uno de los caminos, pero lo que yo te enseño también es uno de los caminos. Pero digo, si Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿por qué es que los demás están diciendo, es que él solamente es uno de los caminos, pero lo que yo te enseño también es otro? Por ejemplo, en el Islam se considera a Jesús solamente como un profeta, más no se considera como el Hijo de Dios o como Dios. En el budismo también hay personas que lo consideran como una buena persona, incluso hay otros que lo consideran a Jesús como que fue una reencarnación de Buda, algo muy extraño, pero no quieren reconocer realmente que Jesús es Dios. Entonces, eso me hizo pensar en un documental que estaba viendo y yo siempre sí me la paso viendo cosas, No, no, pero, me hizo pensar también en un documental en el que estaba viendo, y en este documental, se situaba en los años 50 y se discutía cómo es que se iba a manejar la sociedad de ese momento en adelante, sobre todo en el caso de las escuelas, porque están discutiendo si quitar las oraciones de las escuelas, están discutiendo si quitar la Biblia de las escuelas, que ahora sabemos que, pues, no está ninguna de las 2 en las escuelas, al menos en Estados Unidos, y los puntos que hacían eran los siguientes, decían: "Es que para ser un buen hombre no necesitas seguir a Dios. Para ser una buena persona no necesitas obedecer al pie de la letra lo que dice la Biblia, porque hay buenas personas que también son ateas. Hay personas amables que no creen en Dios". Y uno de ellos se levantó y dijo firmemente: "Sí, hay personas amables que no reconocen a Dios. Hay personas, honestas, bondadosas, al menos hablando socialmente, que no creen en Dios. Pero aquí lo importante sí es formar buenos ciudadanos, lo importante sí es fomentar buenos valores en la sociedad, pero lo más importante también es fomentar una relación con Dios. La presencia de Dios en la sociedad es lo que Satanás está atacando. Porque muchas veces nosotros pensamos, es que Satanás quiere venir a hurtar, a destruir y demás. Entonces, él va a hacer que las personas se comporten mal, él va a hacer que las personas empiecen a hacer destrozos, vandalismo y demás. Pero no, de hecho, hasta eso es estratega, es astuto. ¿Por qué no? Satanás no busca necesariamente que las personas se porten mal. El objetivo de Satanás es que las personas no busquen a Dios. Entonces, si nosotros, decía esta persona, si nosotros empezamos a fomentar una sociedad en donde los buenos valores no están ligados a Dios, sino que son cosas separadas, entonces vamos a dar paso a que se entre en una época en donde la sociedad vaya en un declive moral, en donde cada vez vaya pervirtiéndose más. Y tristemente creo que es lo que podemos ver en la sociedad actual, en donde primero se empieza diciendo, no, es que para ser buena persona no necesitas a Dios. Y al final terminas siendo barbaridad y media porque dejaste entrar ese pensamiento erróneo en tu corazón. Entonces, con esto no estoy diciendo que tú necesitas a Dios para portarte bien. O sea, lo de portarte bien es una acción que tú debes hacer siempre, pero es más importante buscar a Dios, porque Dios es quien nos ayuda a nosotros. Primero restaura nuestra vida, perdona nuestros corazones y nos muestra cómo es que debemos hacer las cosas mejor. Buscar a Dios es nuestro objetivo, no portarnos bien. Entonces, al ver este documental, me puse a pensar porque muchas personas ahorita, sobre todo entre los cristianos, también he escuchado mucho esto, se van más por el lado de los actos humanos, de las acciones, que es lo que el ser humano puede hacer sin Dios. Entonces, cuando empezamos a dejar entrar esos pensamientos a nuestra mente, es muy fácil que vayan creciendo como una bola de nieve, hasta el punto en el que el ser humano va a decir, yo no necesito a Dios para nada.
Entonces, esto solamente lo quise decir por lo que decías ahorita, que muchas personas, bueno, y lo que decíamos ahorita, que muchas personas no reconocen la divinidad de Dios, de la divinidad de Jesús, perdón, que incluso en la Biblia se maneja. Entonces, al entender nosotros que la Biblia es dada por Dios y que la Biblia, a pesar de todo el gran periodo de tiempo que estuvo escribiéndose y de la gran cantidad de autores que tiene, es un libro unificado, es un libro hecho por Dios para el ser humano. Y la Biblia, como tú decías, Marco, la Biblia no necesita de nadie que la defienda, y en eso estoy de acuerdo. Pero también hay que entender que la Biblia no es un libro que busque siempre dar pruebas de su propia divinidad. A lo que me refiero con esto es que es un libro que incluso desde el Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No empieza queriéndote decir quién es Dios, no empieza queriéndote dar pruebas físicas de que Dios existe. La Biblia es un libro que da por hecho que Dios es real. Entonces, creo que también es otro de los errores que cometemos muchos de los cristianos. Queremos siempre estar peleando por probar que lo que creemos es verdadero, cuando realmente en lo que deberíamos enfocarnos es en compartir el evangelio, porque el evangelio, al impactar la vida de las personas, se va a evidenciar a sí mismo como verdadero. Entonces, el probar la existencia de Dios y el poder que tiene para cambiar vidas no es algo de nosotros, no nos corresponde a nosotros. Como tú decías, Marco, la Biblia puede hacerlo por sí misma, pero nuestro papel es presentársela a las demás personas. Así es, así es. Y me, me, me gustó lo que estabas diciendo ahorita porque sí es cierto, ¿verdad? Vemos también la importancia, en este caso estamos hablando de la Biblia, ¿verdad? Y cómo Ujú. el hombre necesita de Dios porque sí es cierto. Si decimos que el hombre sea bueno, como tú decías, los valores, si se lo dejamos simplemente al contexto, ¿verdad? Del tiempo y de la sociedad, pues el bueno de ayer no va a ser el mismo que el bueno del futuro, ¿verdad? Del mañana. Así es, Entonces, ¿cómo sabremos que estamos haciendo bien y cómo sabemos que estamos haciendo mal? Y todos pueden salir con sus ideas y todos pueden tener su forma de ver las cosas, pero la palabra de Dios nos da la base de todo, ¿no? Nos dice que está bien, que está mal, y nos dice pues el enfoque de la Biblia es que el hombre tenga esa relación personal con Dios, que va a hacer que nuestra vida sea plena. No que nos va a excluir de dificultades, pero vamos a tener una relación ahora personal con Dios que aún a pesar de los problemas, pues se quedan en menor grado, ¿no? Como que no acarrían tanta importancia a eso. así Pero es, sí es cierto, la importancia de la palabra en nuestra sociedad es eso. No, como tú decías, no tal cual que seas bueno o seas malo, sino que verdaderamente va a afectar a la vida eterna que va a seguir después, si es que nos morimos o si es que Cristo nos arrebata, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, no el hecho de qué es bueno, qué es malo hoy en día, sino qué Dios considera agradable o qué considera impuro o no agradable, que así conocemos que es es, el pecado, ¿verdad? Pero sí es totalmente. cierto, no me había puesto a pensar también en ese aspecto. Y qué importante siempre estar buscando de la Biblia. Porque aún así, como creyentes y cristianos, si no leemos la Biblia podemos caer, ¿no? En estas ideas falsas de qué es bueno y qué es malo. Así es, Yo creo que es lo importante para tanto la sociedad afuera que no tiene a Dios como los que creemos en Jesús. Por eso es importante que busquemos, escudriñemos de la palabra, porque ella nos va a llevar a la verdad, la cual es Cristo, y Él nos va a enseñar y nos va a decir cómo conducirnos, cómo buscarle, nos va a señalar nuestros errores para que también tengan en cuenta eso. No siempre la palabra es agradable en el sentido de que como la medicina, ¿no? No creo que a todos nos encante la medicina. A veces sabe un poco amargo, pero el fin es de que tú puedas llegar a ser una persona digna ante los ojos de Dios. así es, Tampoco significa que le vas a caer bien a todos, pero mientras a Dios, mientras Dios está agradado contigo, ¿qué podemos hacer ahí? Y es lo interesante, la palabra siempre nos va a llevar a Cristo.
Y él siempre nos Totalmente. sí, 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 qué bonito, qué bonito es, y dijimos que en 5 minutos lo podíamos resumir, pero la A sinceramente lo mejor analiz no. a lo mejor no. Es que analizando cómo todo llegó a ser, siempre nos va a llevar, ¿no, Aaron? Al mensaje de salvación, a este mensaje que Dios nos ama y quiere tener esa relación personal con nosotros. Es simplemente por la decisión de cada quien si querer ir y aceptar ese regalo. Dios nos ha dado muchas cosas, la salvación y su palabra y el Espíritu Santo. Simplemente Dios es muy bueno y qué bueno poder recordar todo esto, porque a veces se nos olvida. Así es. Oye, Marco, ¿Qué pasó? pero la Biblia fue alterada durante el pasar de los años, porque después de tantas traducciones a diferentes idiomas y tantas versiones de un mismo idioma, no es posible que haya permanecido el mensaje original. ¿O tú qué Y crees? y sí, cierto, no, no, no. Ah, ¿qué? ¿Qué? No, no, es como lo que decía hace un poquito al principio, ¿no? Cómo ha permanecido el mensaje, cómo el mensaje ha sido el mismo, aunque sean diferentes palabras, ¿no? Creo que una vez tú y yo estábamos aprendiendo o estamos viendo ese sentido, ¿verdad? De que 2 oraciones que quieren decir lo mismo y traen el mismo significado. Así es, ¿Cuál es la diferencia? Por más que una suena diferente al otro, pero de ahí en adelante, si los 2 te hacen llegar a Cristo, no tiene mucho que ver. Es como si digo algo en inglés y luego lo digo en español, pues significa lo mismo, nomás que tal vez tal vez es para diferente gente en un diferente contexto, ¿no? Pero hasta ahí. así es. Pero, eso sí, también mucha gente dice: "No, que ha sido alterada y que mucha gente le ha metido mano", Y que la élite la ha cambiado para controlar a las masas y así. y muchas conspiraciones medias raras. Pero por lo general son gente que no le gusta, y ya lo habíamos hablado hace un poquito, gente que no les gusta, involucrarse mucho en el estudio, ¿verdad? Porque Así es. todavía tenemos los escritos, más antiguos, que son unos que encontraron, híjole, se me está olvidando. Es como en unas cavernas o algo así. Sí, justamente, bueno, voy a platicar un poquito de la historia de esto. Ah, en el año 1947, un pastor iba persiguiendo a sus ovejas que se escaparon, y al encontrarlas dentro de una cueva en Qumrán, a aproximadamente a 40 kilómetros de la ciudad santa, este pastor encontró unos pergaminos. Y al estudiar estos pergaminos y al entregarlo a diferentes personas que sabían qué era esto, encontraron que, pues, estos eran rollos de los primeros manuscritos de textos bíblicos del Antiguo Testamento que datan de la época de Jesús, de entre el siglo IV antes de Cristo al primer siglo después de Cristo. Entonces, al nosotros encontrar hace aproximadamente 70 años estos rollos de las versiones originales de lo que se escribió en la Biblia, y al comparar estos rollos con los textos transcritos que tenemos el día de hoy, podemos encontrar una similitud casi perfecta, en donde lo único que varía es la interpretación de ciertas palabras bastante, ah, pues, de cierta manera insignificantes, así como para detallar simplemente cosas. Entonces, es una similitud casi perfecta en mensaje de lo que tenemos hoy a lo que se había escrito anteriormente. Entonces, muchas personas que dicen: "Es que después de tantos años, ¿cómo es posible que el mensaje se haya mantenido igual?". Dicen: "Es algo ilógico que piensen ustedes que el mensaje es el mismo". Bueno, ahora si ya lo comparamos con los textos originales y resulta que el mensaje es el mismo, tú mismo dijiste: "Es ilógico". Sí, porque no estamos hablando de algo natural, estamos hablando de algo sobrenatural, o en otras palabras, estamos hablando de un milagro. ¿Y quién es quien hace los milagros? Dios. Lo que significa que el hecho de que el mensaje de la Biblia haya permanecido y se haya preservado hasta el día de hoy intacto, así como estaba hace miles de años, es obra de Dios.
Entonces hay que estudiar un poquito, ¿no? No quiero sonar feo ni criticón, porque yo también lo hago, pero, pues, no hay que basarnos en todo lo que vemos solamente en videos de TikTok o en Así, videos de Instagram, porque muchas veces podemos ser muy influenciables. No sé si es una palabra, pero ya la dije. a Podemos ser muy inventar. influenciables. En el sentido de que y también me pasa mucho a mí, que muchas veces yo veo algo que está en redes sociales y hasta mucho tiempo después me doy cuenta que no era cierto, pero ya se lo había compartido a varias personas. Entonces, siempre que nosotros queremos defender algo, siempre que queremos refutar algo, hay que entender primero que debemos estudiarlo. Incluso en las iglesias es algo que debería fomentarse un poco más. Hay muchos pastores que dicen a la congregación: "Hermanos, corríjanme si estoy mal. Hermanos, ustedes mismos busquen las escrituras, estudienlas para confirmar lo que les estoy diciendo, porque no siempre es porque yo tenga intenciones malas para darte un mensaje incorrecto. Muchas veces es simplemente porque cometemos errores, porque nos equivocamos, porque somos humanos. Por eso es importante fomentar el estudio entre las personas que queremos leer la Biblia, porque solamente fomentando el estudio es que todos vamos a poder darnos cuenta, todos vamos a podernos dar cuenta de que el mensaje es correcto y de que no por pasar milenios traduciéndose la palabra de Dios, no por eso ya perdió su mensaje. completamente de acuerdo en esa. Pero sí, es cierto. El hecho de invitar al estudio no es para, ahora sí que no es para que nadie se pueda creer más, ¿verdad? O que estés diciendo un mensaje incorrecto. Pero Ujú. siempre es bueno verificar, no porque la Biblia está en mal, sino porque el hombre se equivoca muchas veces. El milagro fue la Biblia. Eh, Así es. el hombre, No el eh, predicador. el predicador fue acto de misericordia, por amor a Dios, pero el milagro, lo que tiene el poder, es la palabra de Dios. Así Es es. lo que Él te quiere decir a tu vida, pero sí es, en efecto, es muy cierto eso. Y vemos, ¿no? Las diferentes traducciones. Y yo me ponía a pensar, hasta lo podemos, algo más simple, si es que les interesa, pueden ir a buscarlo ahí en el internet. Busquen una traducción de la Reina Valera 1960 y ah, una versión internacional, creo. Así Ah, es. uno Y suena un ahorita también está poco, la nueva traducción viviente. nueva traducción viviente. Si comparas la Reina Valera 1960, tiene como que más palabras tipo, así como de los, yo digo como que de De las las de antes. español, de las de antes, Sí. acá, vosotros, ahí, sí, así. Mm, y ves las nuevas y está un poco más para nuestros días en el sentido de que suena más a lo que yo escucharía normalmente en la calle. Así Y tú es. puedes decir, uno se equivocó en el otro. Pues no, simplemente traen el mismo mensaje, simplemente lo dicen de una manera diferente. Y así Ujú. es como sabemos que el mensaje aparte también ha permanecido. Así es. Así es, Y a busquemos la palabra. Ah, y algo sí, bonito también de estudiar, no solamente una versión, sino varias versiones, es que vas a poder entender un poquito más, ah, pues, a profundidad lo que quiere decir cierto mensaje. Porque a mí me pasaba personalmente con muchos versículos que yo los leía y yo pensaba entender realmente lo que estaban diciendo, hasta que leía otra versión y asociaba una palabra. Había como que una palabra con la que yo personalmente conectaba más y me hacía entender aún más el mensaje de ese versículo, no porque se contradiga, sino como tú dices, se completa, se complementa. Entonces, pues es bonito seguir estudiando la palabra de Dios. así es, así es. Entonces, para que tampoco vaya a decir es que aquella versión está bien y aquella versión está Sí. mal. Las Yo sé, versiones, hermanitos, que muchas veces defendemos a espada y todo nuestra versión de Reina Valera de los sesentas. Decimos: "Ah, es que esa es la que debería ser siempre". Como, es una pues muy está buena. bonita, hermano, pero no le echo mucha enjundia porque tampoco están las demás versiones también son buenas, las demás versiones también son buenas. Así es, así es. Siempre podemos aprender de la palabra. Y estas versiones nuevas, pues, están hechas para eso, ¿no? Para que sigan hablando de una porque muchas veces, como tú dices, a veces hay ciertas palabras como que no, para nada. Ujú. Y la traemos a otras versiones y son más claras. Entonces, la palabra de Dios sigue siendo, vigente, sigue hablando a las vidas, y mucha gente quiere que todavía siga siendo, entonces por eso buscan formas,
en la que todos puedan obtener el evangelio, que no haya uno que se quede sin entender. Y por eso también se traduce a otros idiomas y simplemente la Biblia dice su palabra que es eterna y nadie la puede cambiar y Así es. seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Así que pues tomemos esto y busquemos y leamos la Biblia, pero hay que buscarlo con la verdadera intención, una intención correcta, ¿no? Que es buscar de Jesús, que es buscar de Dios, es tener esa relación personal. Porque si nomás la vas a leer pues, para encontrarle los errores y todo ese rollo, pues no vas a aprovecharla. Ahora sí que es tiempo perdido tuyo. Así Pero la es. Biblia quiere hablar a la vida de cada uno, quiere hacernos aprender algo. Y hay que buscar, hay que escudriñar de la palabra, hay que estudiarla. Ya sé que a veces da flojera, pero hay que estudiarla. Y es para beneficio nuestro, individual de cada quien. Es para que no nos quedemos con dudas y como decía Aaron, no podemos vivir de lo que escuchamos en el TikTok, imagínense. Un doctor que se haya informado todo por ver, ¿cómo se llama esa serie? De doctores, ya se me olvidó. Por ver Grey's Anatomy o así, Ándale, ¿no? ándale, imagínate que no, soy doctor porque me vi Sí. todo, ya sé todo. No, Y lo dice gente que sube TikToks también, entonces, no, ya ni porque nos convenga a nosotros. así que busquemos, escudriñemos. Ya sé que al principio como que no suena muy interesante, pero si tú vas con ese corazón sincero, el Señor te va a enseñar cosas que tú no te habías percatado cuando lo leíste la primera vez. Como te dije, un versículo lo puedes leer 4 veces, 5 veces, 6, infinidad de veces, y mientras tú tengas ese corazón dispuesto y verdaderamente busques a Dios, todas esas veces te va a enseñar algo nuevo. Así Así es. que hay que buscar de Dios. Y para los que todavía no han tomado ese paso de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, pues les invitamos a que lo hagan, porque Él tiene la Biblia lista, preparada a tu disposición para que tú puedas conocerlo todavía más. Así que simplemente es tiempo de dar ese paso. Dice Aarón, el mejor día para hacer eso es el día de hoy, porque ayer ya pasó y mañana quién sabe qué vaya a pasar. Que necesitemos. Quién sabe ándale. Así es. Pues bueno, de esta manera, ¿qué les parece si hacemos una oración? Pues para reflexionar un poquito más en esto que hemos estado viendo, en la gran bendición que tenemos al poder tener en nuestras manos la palabra de Dios, escrita durante casi 2 milenios, escrita por más de 40 personas de diferentes partes del mundo, todas unidas por un mismo mensaje. Entonces, vamos a inclinar nuestro rostro. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, también cierren sus ojos. Las personas que nos estén escuchando a través de la radio, la voz 101.3 FM, pues acompáñenos de igual manera. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la gran oportunidad que nos has dado de poder estar aquí escuchando y reflexionando un poco en la gran bendición que tenemos al poder leer de primera mano tu mensaje, tu palabra, Padre Santo. Gracias Señor, porque durante bastante tiempo y a través de muchas personas pudo pasar este mensaje para que el día de hoy yo pueda conocerte más a ti, para que el día de hoy yo pueda ver cómo impactaste la vida de estas personas en estas historias, Padre Santo. Y ahora también te pedimos, Señor, que todo esto que nosotros estemos leyendo en tu palabra, nos ayudes a entenderlo, nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón para poder empezar a practicarlo en nuestro día a día, Señor. Gracias por esta gran oportunidad, Señor. De igual manera te agradezco también por la vida de Marco, que se prepara para poder estar acompañándonos durante estos programas, Señor. Gracias por cada una de las personas que han estado apoyando este programa, que han estado apoyando todos los temas y las transmisiones que están haciendo, Señor. Gracias por nuestros amigos de la radio que también nos están apoyando constantemente para que esto sea posible, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos ayudes y que nos guíes para poder ir mejorando esto cada vez más, Señor. Pero también te pedimos que nos corrijas si en algo hemos fallado, si en algo nosotros nos hemos tropezado y hemos hecho mal, Padre Santo. También ayúdanos, redarguye nuestros corazones, Señor, para poder entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Amén. Amén. Amén y amén. ¡Woo!
ya terminamos el programa del día de hoy, pero no se vayan todavía porque ya los veo saliéndose de la transmisión o cambiándole de estación. No se vayan todavía porque me gustaría compartirles de este evento que ya está casi en puerta, el Campamento Juvenil Cazadores del Acto Perdido. Posiblemente muchos de ustedes ya hayan visto alguna promoción en redes sociales de este campamento. Es un campamento que empieza el viernes 1 de septiembre a las 8 de la tarde y termina el sábado 2 de septiembre a las 9:30 de la noche. Este campamento se va a llevar en el Parque del Tractor, que está ahí cerca del Chamizal o cerca del Parque del DIF aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el costo para participar es, pues realmente no hay costo. Es un evento gratuito. Lo único que se le pide a cada asistente del evento es que traiga una de las cosas que están en la lista de esta imagen, ya sea un paquete de azúcar, arroz, frijol, sopa, cereal o café, una botella de aceite, un jabón y o papel de baño o 50 pesos. Se le pide a cada uno de los asistentes que traiga una de estas cosas para poder donarlas, ya que se está recolectando todo esto para ir a donar a los pastores que están en la sierra. Entonces, este evento es totalmente gratuito. Aparte de esa aportación, vamos a estar teniendo diferentes talleres enfocados en ciencia, tecnología, en ingeniería, en artes. Vamos a tener talleres de literatura, vamos a tener diferentes devocionales, vamos a tener consejería, va a haber un concierto, va a haber fogata, va a haber competencias, va a haber una pista comando, va a haber búsqueda del tesoro, muchas actividades similares a estas. Si tú estás viendo esto en tu computadora o en alguna pantalla, escanea el código QR que estamos teniendo aquí en pantalla, y si no, pues vamos a estar poniendo el link en la descripción de esta transmisión. Búsquenlo en Facebook, Cazadores del Acto Perdido. Es un grupo público, van a poder encontrarlo ahí. Y pues si no hay nada más que mencionar, aparte de este programa que estoy mostrando aquí en pantalla del evento, pues me gustaría de esta manera despedir esta transmisión. Recuerden, Cazadores del Acto Perdido, regístrense de una vez porque se acaban los lugares. Vamos a poner el link para registrarse en la descripción de esta transmisión. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo martes en la radio y dentro de 15 días aquí en Facebook, Matt Cristiano Sin Filtro. Hasta luego. Dios Bye. les bendiga.